ciclos bioquímicos. Es la forma como un elemento o compuesto se mueve en diferentes formas y lugares. Antes de explicar qué es el ciclo del agua, hay que saber que el agua es extremadamente importante para los seres vivos. Más de la mitad de tu cuerpo es agua. El 97.5% del agua de la Tierra es salada, más aparte el 99% del agua restante que está en depósitos subterráneos o en forma de hielo. Así que menos del 1% del agua dulce se encuentra en lagos, ríos o formas superficiales disponibles. El ciclo del agua funciona con energía solar. El sol calienta la superficie del océano o de otras aguas superficiales, provocando que el agua evapore o sublima el hielo, convirtiéndolo directamente a gas. Estos procesos, impulsados por el sol, mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor. Después de estos procesos, el vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes y finalmente cae como precipitación en forma de lluvia o nieve. Cuando la precipitación llega a la superficie de la Tierra, existe la posibilidad de que puedan evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie o filtrarse sobre el suelo. El escurrimiento superficial también tiene una función en la circulación de varios elementos, entre estos el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Por lo general, el ciclo del carbono se estudia con más facilidad. El primero comprende el intercambio rápido de carbono entre los organismos vivos y el otro se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos. El carbono existe en el aire mayormente como dióxido de carbono gaseoso, el cual se disuelve en el agua y reacciona con las moléculas de esta para producir bicarbonato HCO2. La fotosíntesis que llevan a cabo las plantas terrestres, las bacterias y las algas, convierte el dióxido de carbono en moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas producidas por los organismos fotosintetizadores pasan a través de las cadenas alimenticias y la respiración celular convierte nuevamente el carbono orgánico en dióxido de carbono gaseoso. Ciclo biológico del carbono. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, que son organismos que producen su propio alimento. Casi todos estos autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas o las algas. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y lo usan para producir compuestos orgánicos como por ejemplo la glucosa. Los heterótrofos, como los humanos que se alimentan de otros seres, consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera o al océano? Antes que nada, para liberar la energía almacenada en las moléculas que contienen carbono, como por ejemplo los azúcares, los autótrofos y heterótrofos las degradan mediante un proceso llamado respiración celular. En este proceso, el carbono de la molécula se libera en forma de dióxido de carbono. Los descomponedores también liberan compuestos orgánicos y dióxido de carbono cuando degradan organismos muertos y productos de desecho. El carbono circula rápidamente a través de esta ruta biológica, especialmente de los ecosistemas acuáticos. En general, se estima que se mueven entre 1.000 y 100.000 millones de toneladas métricas de carbono a través de la ruta biológica cada año. El ciclo geológico del carbono. El carbono usualmente tarda millones de años en recorrer la ruta geológica. El carbono puede quedar almacenado durante largos periodos de tiempo en la atmósfera. En los cuerpos de agua líquida, la mayoría son océanos. En los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en los combustibles fósiles y en el interior de la Tierra.
El dióxido de carbono atmosférico se disuelve en el agua y reacciona con las moléculas del agua. En la Tierra, el carbono se almacena en el suelo en forma de carbono orgánico o como carbono inorgánico. Más profundo en el subsuelo se encuentran los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Los combustibles fósiles tardan millones de años en formarse. Cuando los humanos los queman, el carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. El impacto humano sobre el ciclo del carbono. Cuando se queman combustibles fósiles, se libera dióxido de carbono al aire. El aumento en el uso de los combustibles fósiles ha provocado niveles elevados de CO2 atmosférico. Un factor que contribuye bastante es la deforestación o la tala de bosques para elevar los niveles de CO2. Parte del CO2 adicional producido por la actividad humana es absorbido por las plantas o el océano, pero estos no hacen frente ante el aumento, por lo que los niveles de CO2 se elevan cada vez más. Los niveles de CO2 suben y bajan cíclicamente de manera natural durante los largos periodos de tiempo, pero hoy en día son mucho más altos de lo que han sido en los últimos 400.000 años, como se muestra en la gráfica siguiente. Bueno, pues yo voy a hablar del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno existe en la atmósfera como nitrógeno gaseoso. Durante la fijación de nitrógeno, las bacterias convierten el nitrógeno en amoníaco, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. Cuando los animales comen plantas, adquieren compuestos nitrogenados que pueden utilizar. El nitrógeno está en todas partes. De hecho, el nitrógeno gaseoso compone alrededor del 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra, lo que sobrepasa con mucho el oxígeno que consideramos aire. El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de bacterias y otros procariontes unicelulares que convierten el nitrógeno atmosférico en N2 en formas biológicamente utilizables mediante proceso llamado fijación del nitrógeno. Algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo, el agua, mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. Los microorganismos fijados del nitrógeno capturan el nitrógeno del atmosférico y convertirlo en amoníaco, el cual puede ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Las moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando éstas consumen plantas y una vez dentro del cuerpo pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho, como la urea de la orina. El ciclo del nitrógeno en los ecosistemas marinos. Bueno, algunos compuestos nitrogenados caen al suelo oceánico en forma de sedimento. A lo largo de periodos de tiempo prolongados, los sedimentos son comprimidos hasta formar rocas sedimentadas. Finalmente, el levantamiento geológico puede mover rocas sedimentadas de nuevo en el pasado, los científicos no creían que estas rocas sedimentadas ricas en nitrógeno eran una fuente importante de nitrógeno para los ecosistemas terrestres. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que pueden ser bastante importantes, ya que el nitrógeno se libera gradualmente a medida que las rocas se desgastan o se meteorizan, quedando disponible para las plantas. Otro tema de gran importancia es la actividad humana, cómo afecta el ciclo de nitrógeno. En general, la actividad humana libera nitrógeno al ambiente por dos medios principales. La primera es la quema de combustible fósil y el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. Ambos procesos aumentan los niveles de compuestos nitrogenados en la atmósfera.